Así es. Sí, comenzamos puntualmente y quiero dar el bienvenido a todos los colegas que nos acompañan hoy día en manera online de las diferentes partes del continente. Veo el Perú, veo Argentina, veo México, Bolivia, etcétera. O sea, en gran parte del continente latinoamericano. Y bueno, gracias por haber aceptado nuestra invitación para así poder un poco analizar juntos el tema del día de hoy, que es qué factores son importantes en las noticias para que generen confianza en los lectores, ¿no? Es un tema de gran actualidad que pone en juego la credibilidad, la honestidad, la ética y la transparencia de nosotros, los comunicadores, periodistas, ¿no? Y son los lectores mismos que necesitan de historias edificantes, ¿no? Que confíen en las noticias y que seguramente esperan mucho la verdad en nuestro relatar la noticia, contar la noticia. Y bueno, con ellos hoy vamos a hablar con nuestros relatores, como son Maciej Stasiński, es periodista de la Gaceta Wyborcza, desde los años 80 corresponsal del diario barcelonés La Vanguardia. Y además de eso tiene una mirada sobre el panorama latino y es muy agudo y intensa en temas del continente latinoamericano. También tenemos como relatora a Ramón Freixa, que ha sido fundador y profesor junto a otros periodistas de la Fundación COSO, la primera que impartió en Europa el primer máster para directores de comunicación y nuevas tecnologías. En la actualidad trabaja desde Bolivia, es de ahí que nos estamos conectando con Ramón. Es asesor de comunicación experto en ASI, auditorías de comunicación e imagen, en puestas en escenas institucionales y personales, como el branding, que combina todo ello con una gran afición y pasión que es la cata de vinos y la gastronomía, donde ejerce como catador y periodista gastronómico. Y por último tenemos también a nuestro amigo Andrés Beltramo, que ha sido periodista vaticanista por muchos años del diario La Stampa, el diario italiano, y corresponsal de Notimex. ¿Me escuchan? Yo he perdido me están escuchando, perfecto. De Notimex. Es licenciado, tiene un egresado de licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la UPAET y también cubrió 17 viajes apostólicos internacionales con Benedicto XVI y Papa Francisco, el actual Papa Francisco. No, 15 de ellos a bordo del avión papal. Bueno, antes de dar la palabra a nuestros relatores, quiero recordar que Mediatrans América es un observatorio independiente que estudia las tendencias de la información internacional y que nació gracias a la iniciativa de algunos periodistas, analistas y expertos residentes en Roma. El observatorio se propone analizar los puntos de vista más significativos en el contexto de los medios desde las diferentes culturas periodísticas para favorecer la colaboración y la sinergia entre periodistas que trabajan en Europa y en América. Bueno, yo me callo y paso rápidamente la palabra a Ramón Freixa, desde Bolivia. Adelante, Ramón. El audio. Micrófono. Decía buenas tardes. Buenas tardes, buenos días desde 3.000, 4.000 metros de altura y con mucho frío. O sea que si llega la voz así lenta es que va bajando hacia el Mediterráneo, ¿no? Bien, voy a intentar, no sé si tendré suerte, conectar la presentación. No sé si se ve la presentación o no. Está por entrar, ¿eh? ¿Podéis avisar si se ve? No, todavía no. Ya, está por entrar. Todavía no. A ver. Un segundito, que esto de la altura hace que las ondas vayan más lentas.
¿Mm? Ahora no sé si ha entrado o no ha entrado. No, todavía. Bueno, si eso me salto la presentación porque también me lo sé sin presentación, o sea que no hace falta. Ahora En el lugar de vamos. uno de los participantes en la presentación, Ramón, o sea que creo que tenemos que clicar arriba para verlo grande, pero debería después partir. Ya, bueno, no hay manera, déjalo y empiezo. Bueno, voy a dar mi opinión sobre el tema. Sé que tengo 10 minutos, o sea que voy a incluso ser más breve. Todos recuerdan aquello que pasaba cuando aparecieron la televisión en blanco y negro, aquellos debates entre John Fitzgerald Kennedy o los de Nixon, etcétera, o cualquier evento que aparecía en la televisión, pues la gente decía, esto es verdad porque ha salido en la televisión, ¿no? Con lo cual, esto era la manera de conformar una verdad informativa, porque salía en la radio, porque salían los medios, y sobre todo en la televisión, que era la última tecnología, pues aquello era verdad. Y además con la televisión se veían las cosas, ¿no? Se veían cosas en la radio, era más difícil, en la prensa se veían, pero quedaban también impresas, o sea, quietas. Y cuando la televisión se empieza a hablar, eso es verdad, porque ha salido en televisión, que era la charla que se tenía en los bares, en las tertulias de los amigos, ¿no? Y también, digamos que uno no desconfiaba tanto en los medios, entre comillas, porque estaba muy claro que los medios tenían una línea editorial, pero una línea editorial no enmascarada en el medio, sino muy clara. Y todos recordamos, pues, no sé, pues en España, que es donde me desarrollé profesionalmente, ABC, donde fui precisamente corresponsal de ABC, sabíamos que era un periódico monárquico, con lo cual apoyaba la monarquía y la tendencia era esta. Y él ya era un periódico católico y sabíamos que era esto, ¿no? Y el Marca era del Madrid y el AS era del Atleti de Madrid. O sea que cada uno pues tenía esta línea editorial que los lectores, que el público pues sabía, ¿no? Y uno sabía de qué pie cojeaba, entre comillas, ¿no? Pues cada uno decía lo que era. Y ahora resulta que hay desconfianza, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay desconfianza? Dice, pues hay desconfianza por la aparición de nuevos medios de comunicación alternativos, que les están llamando así, y la proliferación de las redes sociales y estos medios alternativos como fuente de información que nos cuesta adivinar de qué pie cojean, que es lo que decíamos antes. Hay uno de los observatorios importantes en Estados Unidos, concretamente en Texas, que es hypertext.net, podéis consultarlo, pues donde dicen que a mayor uso de medios alternativos y sociales, menor es la confianza en la información por los medios tradicionales, ¿no? O sea, que ellos creen firmemente que los periodistas éticos y responsables no deben sucumbir a esta retórica en torno a los medios de comunicación y en cambio deben invertir en contar historias del propio trabajo, de por qué es valioso y confiable el trabajo que hacemos los periodistas. En mis talleres, conferencias que suelo dar sobre personal branding, digo una frase que quedó grabada en el entorno donde me muevo del personal branding, que dice así: si tú no dices quién eres, los demás dirán lo que no eres. Por tanto, a veces los periodistas, con el ánimo de contar la noticia, a veces nos olvidamos, no dentro de la noticia, pero sí en el entorno informativo en que nos movemos ya en nuestro medio o en el entorno, como digo, decir quiénes somos, qué hacemos, porque si no nos conocen, esta confianza también pues decae. Yo recuerdo, pues, y aprovecho ahora acordarme y hacer un homenaje a Ricardo Estarriol,
que falleció hace unas semanas. Bueno, como era una persona que estaba en el antiguo telón de acero, ¿no? Mandando estas informaciones, y como él, además de contar las difíciles informaciones que tenía que mandar desde más allá de Austria, pues contaba muchas cosas, no personales, pero sí de su entorno, de cómo conseguía, incluso sin desvelar las fuentes, claro, la información que él conseguía, ¿no? Y cómo era un profesional que se le conocía y decía esto, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es Ricardo? Un homenaje a él, y aprovecho ahora este momento tan entrañable para tener este homenaje. ¿Y cuáles son, según pues, la Reynolds Journalist Institute de Texas, los factores que generan confianza? Pues los factores que generan confianza podríamos resumirlos en 7, ¿no? El equilibrio, la profundidad, la honestidad, la sencillez, la cercanía a los lectores, que era un poco lo que estaba hablando, este profesionalismo que lleva a reputación y reputación de los medios, y, cómo no, la relevancia de las noticias. Y el más mentado por el público es precisamente el equilibrio, y casi un 77,9% dice que el equilibrio en la información es reflejo de la veracidad. Cuando uno, al hacer esta información, pues no se queda con solo una opinión y puede reflejar diversidad de opiniones, ¿no? En cuanto al otro que me estaba citando, que es la honestidad, bueno, pues lógicamente el lector, el público, los consumidores de noticias no quieren ser engañados, quieren una clara atribución de lo que están leyendo en sus contenidos, franqueza en el entorno, que no se vean a veces estos conflictos que desgraciadamente se ven entre medios y periodistas, a veces tan difícil y tan delicado, que es el tema del conflicto con las fuentes también, ¿no? Y el lector, yo diría, hay dos tipos, ¿no? Yo he trabajado en varios medios, el Periódico de Cataluña, he trabajado, como os decía, en ABC, he trabajado en El Mundo, he trabajado en varios medios de televisión. Bueno, pues cuando estabas en algunas redacciones tenías tu director, tu editor, que lo que te pedía era esos titulares que más los hacían los jefes que los periodistas, en cuanto a titulares grandilocuentes, ¿no? Que tuvieran gancho. Y eso hace que el público a veces, cuando ya empieza a leer mucho titularango, como dicen aquí en Santa Cruz, en Bolivia, pues pierde un poco, dicen, aquí ya me están este titular exagerado, sensacionalista. No, tenemos que intentar ser un poco más objetivos. Luego, la profundidad, ¿no? La noticia es un mar profundo, no es la superficie, ¿no? Podríamos hablar del iceberg, ¿no? Que sale, pues eso, un tercio de lo que es el hielo, ¿no? Por eso el contexto siempre es muy importante, y no nos debemos olvidar de este contexto que va más allá de lo básico. Y los lectores, pues, que quieren que el periodismo vaya más allá de estos hechos evidentes y puedan ellos comprender dónde encaja un contexto, la noticia, dónde se encaja dentro de un contexto más amplio. Lógicamente, la noticia, cuando más cercana, cuando está más cerca del lector, digamos, es más valorada, ¿no? Permite, pues, que tenga más interés, con lo cual también ahí es más difícil a la hora de escribir, porque el mismo lector a veces es testigo social y muchas veces, pues, de factum, de hecho, en la misma noticia. Y yo, en quinto lugar, diría que
el profesionalismo, ¿no? Si hay una gran cosa que a veces, al menos en este país donde estoy ahora, que es Bolivia, echo en falta, pues es lo que estabais contando en el preámbulo de estas universidades mexicanas o universidades italianas, españolas. No sé, yo soy delegado de la Universidad de Navarra también en Bolivia, ¿no? Donde la comunicación y todo lo que es el periodismo, pues está basado en un gran profesionalismo, en un gran estudio por parte y formación por parte de las personas que van a ejercer este oficio, cosa que desgraciadamente en Latinoamérica yo, salvo raras excepciones, siempre las hay, ¿no? He notado unas falencias importantes en este tema que tendríamos que, como se está haciendo desde este observatorio, pues arreglar un poquito más, ¿no? Y lógicamente, dentro de este profesionalismo, la información se tiene que transmitir bien, o sea, ya no viene en el continente, sino en el contenido bien escrito, sin errores, con buenas fuentes, etcétera, ¿no? Pasemos, porque ya me queda muy poco en el otro punto, en el sexto que os comentaba antes, que es la sencillez, ¿no? Yo soy también fanático de la arquitectura y a mí me encanta el padre del minimalismo, que es Mies van der Rohe, donde uno ve las obras de Mies y dice, bueno, pues aquí tiene 4 paredes y nada más, y es inmenso, ¿no? Cuando vayáis a Barcelona os animaría a visitar el pabellón de Alemania de la Exposición Universal del 26, donde Mies van der Rohe hizo una maravilla, ¿no? Y alumnos yo los llevo allí y les digo, bueno, ¿qué veis? Y dice, muy poco, pero es inmenso, pero es grande, pero es bonito. Menos es más, era el lema. Bueno, pues esta sencillez, a veces con ánimo de explicar muchas cosas, no logramos plasmarlas realmente en lo que es la información. Y lógicamente que va unido lo que decían antes, la relevancia de la noticia, ese interés, lo relacionado con nuestro entorno. Estos serían unos puntos para un poco definir estos factores que desde mi punto de vista pues generan realmente confianza en el público, en los lectores que tenemos detrás de cada línea, de cada coma, de cada punto que nosotros escribimos día a día. Y quería terminar, veo el reloj, tengo 1 minuto y medio, terminar con una anécdota que me pasó una vez siendo cronista deportivo, porque yo empecé en el mundo del deporte, tuve la suerte de estar en México en el Mundial del 86, estuve como corresponsal de Marca y también a la par, porque soy catalán, y escribía para el periódico de Cataluña, porque a veces uno escribe por varios medios. Recuerdo la primera intervención de los fanáticos de Ultrasur del Madrid fue en Enrico Pérez, en el año 85, en el estadio del Hércules de Alicante, en un partido que incluso fue uno de los últimos partidos que jugó Mario Kempes. Total, que allí se armó un pitoste, fue la primera vez que se mostraron violentos los hinchas, los fanáticos, los fans de Ultrasur, y yo mandé las fotos, bueno, el fotógrafo mío mandó las fotos, yo el texto, a los 2 medios. Uno, recuerdo que tuve que escribirlo y mandarlo por teletipo, como antes. Y luego el otro, como medio, se lo dicté por teléfono a la chica que está en redacción, y bueno, cualquier parecido a la realidad de un periódico al otro era completamente distinto, ¿no? O sea, fijaros que un mismo periodista intentando hacer las cosas bien a veces se encuentra con este tipo de cosas, que es un poco, en este ejemplo, el resumen de lo que he dicho antes. En uno titulaban algo así como el público no entendió la agresión de las fuerzas del orden o de la policía, y en el otro decían pues que realmente el Ultrasur había hecho una algarabía
que produjo mucho daño. Pues esto es todo. Muchísimas gracias, Ramón. Ahora paso la palabra directamente a Maciej Staksinski. Hola, buenos días a todos. Adelante. Ramón, voy a empezar contigo para decirte que gracias por haber mencionado a Ricardo Estarriol, porque él para mí, mi persona, fue mi maestro del oficio. Yo estuve ejerciendo de su asistente y traductor durante más de 10 años. Fui su mano derecha detrás del telón de acero en Polonia y en Ucrania hasta los años 90 y fuimos amigos hasta su muerte hace unas semanas. Yo escribí en La Vanguardia un homenaje como su antiguo discípulo, luego erigido, digamos, en corresponsal de La Vanguardia desde los años 90 en Polonia, en el este de Europa, y amigo que ha perdido a su gran mentor de oficio. O sea que gracias por haber mencionado a Ricardo, que tiene un lugar permanente en mi recuerdo. Para volver al tema, a mí me gustaría revertir un poco la pregunta y no preguntar qué es lo que genera confianza en los lectores o los receptores, digamos, de los contenidos periodísticos, tanto si son de medios electrónicos, audiovisuales o de la prensa escrita o del Internet. Revertir esta pregunta y preguntar más bien por qué generamos o los medios periodísticos y las noticias o reportajes y crónicas que publicamos no generan confianza. ¿Por qué generan descreimiento? ¿Por qué la gente se distancia de los medios llamados tradicionales y busca noticia alternativa o verdad alternativa, aunque esto suene a oxímoron, en los otros medios, estos que todo el mundo siempre menciona como, digamos, la fuente del mal de hoy, o sea, este diluvio de medios sociales que sustituyen el mainstream del periodismo, entendido como los contenidos en televisión, radio y la prensa escrita. Y yo creo que la respuesta fundamental es la siguiente. La desconfianza en lo que dicen los medios públicos, oficiales o privados, pero grandes, no es ninguna novedad. Creo que siempre ha existido. Y la gente tenía poderosas razones para desconfiar también de los medios oficiales. Porque los medios oficiales, durante muchos años, decenios e incluso siglos, en muchas partes del mundo, tanto Europa como Latinoamérica y en otras regiones del mundo, eran vehículo o instrumento de regímenes que precisamente no se distinguían por su apego a la verdad, el pluralismo y la independencia de los medios, sino más bien trataban los medios públicos como una tribuna de propaganda de su propio régimen para, dicho en plata, decir la verdad del gobierno o la verdad del régimen sobre lo que ocurre en su país, que equivalía evidentemente a la falsedad y la mentira. No hace falta que cite los ejemplos más sonados, como son los regímenes fascistas del Tercer Reich o del comunismo de la Unión Soviética o China, u otros regímenes totalitarios, autoritarios, que se han valido de los medios para convertirlos en la tribuna de propaganda, por una actúa de propaganda. Con lo cual,
la desconfianza ante lo que es el mensaje lanzado desde los medios más importantes en un país tiene poderosas razones. Como ustedes comprenderán o se acordarán, en esa mentira institucionalizada de los regímenes totalitarios, muchas veces en el siglo XX participaron los medios independientes de los países democráticos. Ustedes se acordarán de la gran mentira del hambre inducida en la Unión Soviética en los años 30, cuando la colectivización forzosa de la agricultura en Ucrania y en Rusia provocó 7 u 8 millones de muertos de hambre. El hambre como plaga, y además como plaga provocada por la acción criminal del régimen stalinista, tuvo eco en el mundo libre, porque la gran parte de los medios entonces acreditados en Moscú se hacían eco de la gran mentira de que no hay ningún hambre. El portaestandarte de esta mentira stalinista copiada al mundo libre, digamos así, en breve, fue New York Times en los años 30. Y esa gran mentira stalinista copiada al mundo occidental por New York Times fue desenmascarada por un francotirador galés, Gareth Jones, que fue solo con una pequeña cámara de fotos a Ucrania y documentó la terrible tragedia del hambre inducido en la Unión Soviética de entonces. Ahora, saltándonos a los tiempos de hoy, al mundo democrático donde, por ejemplo, todos nosotros vivimos más o menos en regímenes democráticos que respetan más o menos la independencia y el pluralismo de los medios, con salvadas excepciones, y además nosotros que vivimos en un mundo global donde el alcance de la noticia, tanto si es falsa como es verdadera, es inmediatamente global, es decir, el acceso a la información es prácticamente ilimitado, no nos debe, en ese mundo de hoy, sorprender que también mucha gente encuentra poderosas razones para desconfiar en lo que escribe New York Times, Washington Post, Foglia di São Paulo, El Mundo, El País, o Gazeta Wyborcza, o el CNN, o lo que sea, o la BBC. Porque el mundo es muy complejo y entender el mundo es muy difícil, sobre todo un mundo tan complejo como globalizado y tan variado como es el mundo de hoy. Y a esto hay que sumar esta democrática, realmente democrática, red global de los medios que está al alcance de cada uno. Cada uno puede acceder a una noticia o al circuito de noticias, opiniones, reportajes inmediatamente, prácticamente muy barato. Y no solo esto, sino cada uno de los receptores, digamos, de los partícipes de este circuito global informativo, puede ser periodista y el que emite, emisor de las noticias. Cada uno puede ser hoy periodista, antes no. Antes el mundo mediático está mucho más concentrado, por supuesto, en los grandes medios escritos, en las televisiones y radios. Hoy está mucho más disperso. Es prácticamente, la dispersión es universal. Con lo cual, esta democratización global del circuito informativo afecta tanto a quien recibe, lee o ve la noticia, como el que puede escribir, emitirla, grabarla, filmarla y ponerla en circulación global.
Y en un mundo global creo que nosotros no tenemos infalibles instrumentos de defensa contra esta desconfianza que muchas veces se convierte en una proliferación global de la mentira, de la noticia falsa. Antes la noticia falsa era instrumento de algunos regímenes totalitarios, autoritarios. Ahora no. Ahora noticia falsa puede ser instrumento de cualquier ciudadano del mundo que quiere contrarrestar lo que él cree que es la mentira oficial, porque desconfía de la verdad oficial o oficiosa, digamos así, y puede ser compartida inmediatamente. En los medios sociales, como sabemos, hay bolsones innumerables de entusiastas de temas favoritos que solo se dan mutuamente la razón. Por ejemplo, en Polonia, mucho antes del COVID, desde hace años tenemos un problema real, que es un movimiento social cuyo vehículo sobre todo son los medios sociales, que son la gente que creen que la vaccinación obligatoria de los niños contra las grandes clásicas enfermedades es una conspiración de grandes consorcios y poderes públicos o consorcios y firmas farmacéuticas que nos quieren esclavizar y quieren producir autismo en los niños y arrebatar a los padres el cuidado de la salud de sus hijos. Tan sencillo como suena. Y no hay manera de que autoridades públicas, privadas, médicos, profesores puedan eficazmente luchar contra esto. No hay manera. Este movimiento no muere. Con lo cual, mi conclusión general es la siguiente. Las razones para desconfiar son múltiples en el mundo de hoy. Y las maneras de articular esta desconfianza y presentar una realidad alternativa, muchas veces falsa, son también innumerables hoy. Creo que no hay ningún método, ni en 2, ni en 3, ni en 4 puntos, que pueda servir de un decálogo que nos pueda inmunizar contra esta mentira y esta falsedad tan democratizada como la tenemos ante nuestros ojos. Fíjense ustedes qué pasa en Estados Unidos. Desde la derrota de Donald Trump, no, la mitad no diré, pero millones de norteamericanos siguen creyendo que hubo fraude electoral para arrebatarle la victoria. No hay manera de combatir esto. Hay los informes de las comisiones, de las mesas electorales, de los colegios electorales. No hay ninguna razón para desconfiar que a Joe Biden votaron 7 millones de norteamericanos más que a Donald Trump. Y Donald Trump va por el mundo, de momento por Estados Unidos, sobre todo los bolsones del voto republicano, donde a bombo y platillo todos los días repite que hubo fraude, que fue robado de la victoria, y millones de norteamericanos creen ello. Millones de gente en el mundo creen que no hubo gran explosión y que el mundo fue creado por Dios. Hay millones de personas en el mundo que creen que la evolución de Charles Darwin es un cuento chino y no existe. Hay millones de personas que creen que la Tierra es plana. Si alguien cree que tenemos al alcance de la mano un instrumento para combatir esta desconfianza, esta mentira institucionalizada o democratizada, yo creo que se equivoca. La única manera de combatirlo no es discutir con esto, sino presentar una visión del mundo real y verdadera basada en la educación, la instrucción de las personas que son los ciudadanos de este mundo.
Sin esto siempre va a existir esta dualidad y nos vamos a ir debatiendo siempre en esta dualidad entre la falsedad y la verdad, la mentira y la verdad, la propaganda y el relato creíble. Creo que esta guerra es eterna. Creo que esta guerra no se puede ganar de una vez por todas. Solo tenemos que librarla todos los días con nuestros mejores conocimientos, con nuestros mejores instrumentos de informar al público, a la opinión pública, sobre lo que sabemos y queremos informar, y esperar que un día esta labor nuestra contribuya a que esa visión real y realista del mundo sea mayoritaria, porque 100% nunca lo vamos a ganar. Ok, muchísimas gracias, Maciel. Yo doy rápido la palabra a nuestro último relator del día de hoy, que es Andrés Beltramo. Adelante, Andrés. Gracias, saludos a todos, buenas tardes. Es un lujo escuchar estas reflexiones sobre el periodismo que verdaderamente nos hacen pensar respecto de lo que es nuestra pasión, nuestro oficio, nuestra profesión. Agradezco a Roberto, a Manuel, a Sergio aquí, a quienes me precedieron, a Ramón, a Maciej, que es connacional de un gran maestro que no lo conocimos, pero lo leímos y lo seguimos leyendo, que es el gran Kapuscinski, creo que así se dice, y que habla de, digamos, de una historia del periodismo polaco que, por lo que acabo de escuchar, hace honor, digamos, a la inteligencia en ese país y que me da pie, digamos, a completar una reflexión que es muy interesante. Quizás no nos pusimos de acuerdo, pero que puede ser muy complementaria, porque Ramón se ciñó mucho a la pregunta, ¿no? Y creo que fue muy útil todos los elementos que nos compartió. Maciej hace una provocación y yo quiero ir sobre este camino de esta provocación. Ayer leía un Twitter de un colega que decía: la prensa siempre con sus títulos tan equilibrados, y ponía una imagen de la Gazzetta dello Sport o de Italia Sport, que el título después del triunfo de Italia sobre España era Dio è italiano, ¿no? Entonces me lleva a lo que decía Ramón respecto de cuál es el principal enemigo de la confianza: la exageración. Y esto complementa lo que decía Maciej respecto de cierta vena de la sociedad actual que nos lleva a tener una visión realista y en cierto sentido negativa o pesimista respecto de la posibilidad de ganar la batalla histórica, parece bíblica, ¿no? Parece de la historia milenaria de la humanidad, entre la verdad y la mentira. Creo que sería muy petulante para quienes hacemos periodismo pretender ganar esa batalla, aunque vivimos siempre en esa contradicción de ser testigos de esa verdad y ver cómo nos empeñamos cotidianamente en transmitir esa verdad y cómo, con las armas más simples de las redes sociales, esa verdad, al mismo tiempo que nosotros lidiamos por transmitir esa verdad con su esencia, es mancillada a fuerza de tweets, ¿no? De personas que ni están en los lugares, ni siguen los espacios, ni han consultado a las personas involucradas y, sin embargo, por la fuerza de los likes, logran convertir esa mentira en verdad, básicamente, ¿no? Diría que la pregunta que nos hacían para esta reflexión tiene dos respuestas. Una que para quienes estamos en esta mesa no creo que sea muy necesaria profundizar porque todos en cierto sentido nos dedicamos al periodismo y que tiene que ver con el ejercicio del periodismo. Desde siempre quienes hemos estudiado periodismo, quienes hemos enseñado periodismo, hemos leído estos grandes periodistas como Kapuscinski, como Oriana Fallaci, como Hemingway, como todos aquellos o Gabriel García Márquez, ¿no? Tratando de encontrar los caminos de respuestas de cómo transmitir esas historias y
poder mantener la realidad tal cual es y transmitirla lo más cercano a lo que ocurrió, dando también una aportación social. Pero lo que aprendimos es esencial al periodismo, es decir, ¿qué es lo que debería dar credibilidad a una noticia? La existencia de fuentes, ¿no? La existencia de fuentes, la descripción de las cosas, la descripción lógica de las cosas, la voz de las personas que son protagonistas de los hechos, también, obviamente, en donde esta noticia es publicada, ¿no? El prestigio de los medios, etc. Todo eso, más lo que leemos, apenas estudiamos en periodismo, del qué, quién, cómo, cuándo, todo eso responde a esa pregunta, en realidad. Es el periodismo el que responde a esa pregunta. El problema creo que no está ahí, y retomo justamente esta disyuntiva que Maciek nos planteaba. Creo que el problema está en que eso ya parece no bastar, ¿no? En hacer un trabajo serio, honesto, profundo, amplio de denuncia, parece no ser suficiente. No ser suficiente para quienes nos leen, ¿no? Para quienes reciben esa información. Pero esto se da de bruces con otra situación muy paradójica, y es que hoy por hoy es el momento histórico en el cual las personas a nivel mundial leen más que en toda la historia de la humanidad. O sea, paradójicamente, tenemos esta disyuntiva en donde la gente lee y se ha hablado de que los medios van a ir hacia una videoización, digamos, hacer todas sus noticias en video. Y ya varios medios a nivel internacional han invertido para decir no vamos a tener contenidos en texto, y sin embargo tienen que dar atrás en sus pasos y decir todavía la gente lee. Y no solamente todavía la gente lee, sino que es el momento de la historia en que más contenidos de texto se publican y se consumen en el mundo. Y paradójicamente, artesanos del texto como los periodistas viven una gran crisis en sus medios, en su supervivencia y también de credibilidad, ¿no? Y entonces esta disyuntiva en realidad me lleva a las reflexiones, más que tratar de responder a la pregunta que se planteaba como parte de este coloquio. Quisiera compartirles reflexiones. ¿Por qué existen tantas fake news? A mí hasta el término me da risa. Es que siempre han existido mentiras. Lo decían mis dos predecesores antes respecto de el uso de los poderes fácticos de cada momento de la historia en tratar de sembrar la mentira para obtener réditos políticos, económicos o intereses, o también el interés comercial, ¿no? ¿Qué hay detrás del sembrado de estas noticias? El otro elemento que me lleva a la reflexión es que me resulta bastante claro que hoy por hoy existen los más grandes esfuerzos internacionales a todos los niveles, de todos los hombres de poder, a todos los niveles, de domesticar a la prensa de una manera brutal, ¿no? A nivel local, nacional, internacional. Y no es un complot, no se trata de un complot, sino se trata de lo atractivo que es justamente acallar a las voces críticas para poder obtener mayor poder. Y lo más grave, y lo estamos viviendo en México, es que así como en su momento, hace 50, 70, 80 años, grandes sistemas políticos, grandes políticos de la historia, se notó claramente cómo se abrieron paso denostando a la prensa, denostando a la opinión pública, denostando a la crítica. Hoy volvemos a tener, aquí en México tenemos a nuestro presidente que todos los lunes dedica una conferencia de prensa a elencar, a nombrar todo lo que ellos consideran como mentiras en los medios. Lo grave y lo
lo verdaderamente crítico que eso significa, que el poder establecido con todas las fuerzas del Estado haga un escarnio público de la opinión, ya no solo de los periodistas, sino también de los tuiteros y de las personas que en YouTube dicen cosas que ellos sostienen que no son verdad. Y esta es la gran característica que hoy nos ocupa. Es nuevamente el ascenso del poder establecido buscando el uso, digamos, a modo de la opinión pública y de los medios para nuevamente hacer sucumbir o debilitar a la prensa. ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque esta situación verdaderamente no es sencilla en lo absoluto. Creo que la respuesta inicial a esta pregunta creo que podría ser parte de la respuesta. Es decir, la única forma de obtener confianza de los lectores es escribir las cosas como son. Porque hoy la realidad es que existen, así como existen muchas herramientas justamente para sembrar la mentira, también existen muchas herramientas por las cuales la verdad se abre paso, ¿no? Y entonces, de una manera indirecta, el ciudadano tiene más herramientas para contrastar lo que los periodistas dicen, y por eso un presidente puede hacer este ejercicio, porque es cierto, muchas de esas cosas que el presidente dice son verdad. Es verdad que el periodista se equivocó o mandó un tuit antes o hizo una reflexión exagerada, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cuáles serían las claves? Y con esto voy ya cerrando. ¿Cuáles serían, creo que, las claves? Y terminaría con una reflexión final. Creo que una de las claves poco exploradas es cuál va a ser el periodismo del futuro. Seré un poco exagerado, pero pienso que el periodismo, como lo aprendimos, está muerto y huele mal. Y que no tenemos hoy la herramienta o las herramientas para reconstruir esa relación con la sociedad. Y ya hablo también de plataformas de contenido que sean económicamente factibles también. Creo que eso es una gran tragedia que vivimos en el periodismo y que está debilitando rápidamente la credibilidad de los periodistas, a la sazón para gran celebración de los poderosos del mundo. De hecho, lo que no pudo hacer el régimen chino en muchos aspectos, o los regímenes cubanos en muchos aspectos, lo ha logrado Mark Zuckerberg, ¿no? Con Facebook, inundando de mentiras, ¿no? El contexto donde habitan las personas. Y entonces, si no te controlo, te socavo y te debilito en tu credibilidad, y por lo tanto es maleable el objetivo final, que es quien consume la información. Esta es una clave. Creo que la clave está, y si los periodistas nos ponemos a reflexionar sobre cuál va a ser el periodismo del futuro, porque el deseo de leer e informarse no ha acabado, sino que se ha agotado el modelo del periodismo tradicional por 50 años, 70 o 100. Y por otro lado, si vamos a ser capaces de ver de frente las causas de esta crisis que hemos provocado nosotros mismos en nuestros medios y con nuestros periodismos. Terminaría solo con la reflexión de que creo que hay que volver al origen, pero mirando al futuro, ¿no? Con unas nuevas herramientas, y por qué no con esa herramienta histórica de los periodistas que siempre ha sido socorrida, que es la de la resistencia. Resistir para, en el futuro, poder seguir defendiendo la verdad, que finalmente es lo que nos mueve como periodistas. Yo agradezco y, bueno, estoy atento para comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés, Maciet y Ramón, por esta verdaderamente hermosa charla de tanto espesor, tanto conocimiento en el mundo de la comunicación. Mire, me han llegado 2 mensajes para los relatores, es para los 3 esta pregunta. Es de una colega que nos hace una pregunta muy simple, muy simple. ¿Cómo un periodista, Jenny Yepes, lo dice, cómo un periodista puede ser imparcial, ¿no? Me imagino en este momento que estamos viviendo. Por favor, si pueden responder.
Andrés, Macié o Ramón, adelante. Sí, perdón, Ramón. me llamaron en causa, Yo, pero bueno, también los compañeros tendrán para responder. Es una de las grandes preguntas de la historia de la humanidad, al menos del periodismo, ¿no? Y creo que tiene que ver, y haría casi el mismo juego que dijo Macié, ¿no? Respecto de, la pregunta sería, ¿podemos ser imparciales? O sea, realmente tenemos las herramientas para ser imparciales. Una de las características esenciales del periodismo, y que siempre era como un mantra, era cuantas más fuentes consultes, mejor va a ser tu relato, ¿no? Pero hoy la velocidad nos está impidiendo poder consultar esas fuentes. Y entonces hay otras formas de periodismo. El periodismo por acumulación, el periodismo por lanzamiento y corrección, ¿no? Entonces lanzo un tweet porque quiero salir rápido y luego me corrijo, ¿no? Y entonces esto ha elevado el nivel de falibilidad de los periodistas. Creo que la respuesta está siempre en la misma. Cuanto más cerca estés del hecho, más lo podrás juzgar. Ahora, la imparcialidad es tratar de no imponer tu opinión, creo, por sobre los acontecimientos, o que tu opinión acompañe los acontecimientos incluso a la hora de tomar un punto de, digamos, de reflexión o de debate, ¿no? Pero la realidad es que hoy el periodista tiene que ser relevante, no puede ser irrelevante. Y entonces ahí hay un tema de valores que uno pone a la hora de escribir un texto. Un texto con un juicio de valor hoy es mucho más atractivo que en el pasado. Y entonces ahí está el desafío, que ese juicio de valor sea un aporte a la sociedad y no tu opinión, ¿no? O tu molestia con alguna persona, ¿no? Tratar de evitar que las propias opiniones o convicciones socaven o debiliten ese ejercicio. Ahí empieza la tarea. Luego tiene que ver también con el sistema de medios, ¿no? Pero diría que esa sería mi reflexión. Muy bueno, Andrés. Ramón. sí, yo diría que nunca podremos ser imparciales. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en el sentido que hay un sesgo en cada uno de nosotros, dado que cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos nuestra formación, tenemos nuestra cultura, tenemos mucha subjetividad propia, no mala, no de maldad, sino propia, con lo cual estos sesgos se van a transmitir, queramos o no. Queramos o no, se van a transmitir. Yo como catalán, que a veces tengo que traducir al castellano porque mi lengua materna es el catalán, pues resulta que tengo mi vida, ¿no? Y tengo mi formación y tengo no sé, mi entorno, ¿no? Y eso se transmite. Por eso, antes decía que es interesante que cada profesional cuente también, entre comillas, cuando pueda, donde pueda, quién es. ¿Por qué? Porque de esta manera la gente ya sabe un poco, no de que picojea ideológicamente, sino, bueno, yo soy del Barça, o sea, os voy a contar una anécdota. A mí, retransmitiendo un partido de handball en el Palau del Barcelona, como estaba en radio, me vinieron los aficionados y siendo del Barça, me pegaron porque intentaba ser tan objetivo que los aficionados que tenía al lado y me zorraron. Y mi mamá estaba al frente, que me fue a buscar para ir a comer después del partido y me vio cómo me pegaban. O sea, fijaros cómo es esto, ¿no? Nada más. Macié. Audio. Tu micrófono. No se escucha, Macié. No. Perdón, ya, ok. Ahora sí, ahora sí. Sí. Yo creo que el concepto de imparcialidad entendido como equidistancia entre razones o opiniones o posturas políticas o económicas o ideológicas en liza es una cosa. Y esto deberíamos por lo menos explicar cuando tomamos
partido o queremos decir algo al respecto, dejar claro a los lectores dónde están las posiciones en liza y cuál es nuestra posición. Pero la imparcialidad entendida como no expresar la realidad fáctica tal como la entendemos, es decir, la realidad de los hechos que estamos relatando, explicando, es imposible e indeseable. Incluso cuando queramos explicar la realidad al lector o al televidente, porque es compleja, y en esto entramos en una discusión entre diversos juicios de valor u opiniones, debemos dejar claro dónde están los hechos sobre los que las diversas opiniones se expresan, para dejar claro cuál es nuestra posición y para permitir al oyente, lector o quien fuera, tomar su propio juicio, formular su propio juicio a base de esta realidad fáctica que se está presentando. Con este discernimiento creo que nos damos la credibilidad. Por supuesto que mucha gente seguirá pensando que somos parciales en el sentido de que, por ejemplo, opinamos en un reportaje que alguien es dictador y el otro es demócrata. Pero hay que fundamentar que Rafael Ortega es dictador. Hay que mostrar esto que es dictador para que este calificativo, que no es en ese caso un insulto, sino una descripción, sea creíble, sea sostenido sobre los hechos que estamos relatando. Lo mismo debemos decir que el presidente de Rusia es un gran mentiroso, pero no podemos quedarnos en eso, sino explicar en qué consiste su mentira, su encubrimiento de los múltiples crímenes y de su ofensiva policial contra periodistas o gente independiente como Navalny, que está ahora sirviendo una pena de 2 años de prisión. Entonces, imparcialidad sí, pero que hay que entenderla siempre. ¿Qué es lo que quiere decir imparcialidad? Hay que saber y siempre ser capaz de decir que la verdad no está en el término medio entre dos opiniones que están enfrentadas. La verdad está siempre en el lado opuesto de la mentira, nunca en el término medio. Pero para que pueda calibrarse que la verdad es verdad, hay que siempre presentarla con el contexto de los hechos para que podamos compartir ese concepto de la verdad con el máximo de los lectores. Con el máximo de los lectores lo digo porque con todos nunca lo vamos a conseguir. Ok, muchísimas gracias, Maciel. Yo les cuento a todos los colegas que están conectados que nuestro tiempo ha terminado, pero todavía hay algunas preguntas. Yo pediría a Sergio y Alberto que por favor sean sintéticos en las preguntas y así poder darle más cabida a los relatores para después concluir nuestro evento. A ti, Sergio, a ti, Alberto. A ver, ¿quién entra primero? Ok, mira, aquí estoy. Entonces, ante todo, gracias por una espléndida reflexión. Entonces, la gente compra o mira lo que quiere que le digan, ¿no? Eso desde siempre. Antes, conociendo la fuente, se sabía cómo cojeaba, como decía Ramón. Hoy en día, con la comunicación difundida, todo se complica. ¿Es suficiente la objetividad en narrar los hechos o hace falta alguna otra cosa para ser creíble? Por favor, si anoten las preguntas a los relatores, doy la palabra a Alberto. Por favor, muy sintético, Alberto, con tus preguntas. Gracias. Hola. Veamos. En principio, pedir disculpas
por los minutos en los que no pude estar presente. No te preocupes. Y luego voy al tema concreto, a una secuencia. Aquí se ha hablado sobre verdad, ¿no? Básicamente sobre verdad, y cuando hablamos de verdad, la referencia es la contraimagen, que es la mentira. Pero la gran cuestión radica en que también se ha hablado sobre la educación. La educación. Ahora bien, la educación me da a mí, me insemina sobre una serie de valores que serán el filtro por el que yo decodifique la realidad que me circunda. ¿Vale? Entonces, si la educación está orientada a un determinado sistema de valores, ese sistema me condicionará. Cualquier estado totalitario educa para adoctrinar. Cualquier estado democrático educa, o al menos forma a través de los medios masivos que también adoctrinan. Por tanto, aquí la cuestión está en cuál es la función del periodista. La función del periodista es tener la capacidad de ser independientes. Y esa es la gran cuestión. Porque la función periodística y la independencia periodística están condicionadas por los canales sobre los cuales puede trabajar. Por ejemplo, Twitch. Twitch en este momento está a punto de construir canales alternativos de televisión en la red, con mucha potencialidad, como pudo haber sido en su momento YouTube. Y me limito entonces a esto. Sí, por favor. ¿Por qué se crea esto? Y te doy el caso de España. Y el amigo Ramón sabe de lo que hablo. Se han cargado a Cintora, digamos un periodista que tiene bastante objetividad en su programa. ¿Por qué se lo cargaron? Porque hay un sector del Partido Socialista y de la derecha española que no comulga con sus ideas. Luego, otro, Ruiz, un economista brillante y muy equidistante. Se lo han cargado en un programa de máxima audiencia, el programa de Ana Rosa Quintana. Alberto, entonces, sí. Objetividad, veracidad, pero solo con independencia. ¿No estáis de acuerdo? Muchísimas gracias, Alberto. Por favor, comenzamos con Macié. La pregunta de Sergio y de Alberto. Se me está cortando la batería. Puedo contestar a lo que decía Hernán, digo, datos. Un momento, una vez. Macié, arranca. No tengo muchos datos nuevos que aportar. Estoy muy de acuerdo con Roberto de que la independencia es un factor importante. La independencia de los poderes fácticos es la savia del periodismo. Tanto si son políticos y tal. Ahora, garantías no son de nada, porque garantías no tenemos. Pero tenemos que esforzarnos de que nuestra postura sea siempre independiente y no al servicio de ningún poder fáctico de la índole que sea. Es lo único que puedo decir, pero garantías nunca tendremos. Ramón. Sí, decía, se me está cortando, si se corta es que la batería se ha acabado. Era, respondiendo a Hernán, una palabra, te resumo, datos. Segundo, estoy de acuerdo con lo que dice Macier, independencia, así está muy clara, pero evidencia. ¿La evidencia qué es? Lo digo muy rápidamente. Plumas, vuela, tiene pico y hace cuacuá, pato. O sea que a veces las cosas son así de claras. Ya vendrán otros que querrán darle la vuelta y decir que aquello no es pato, que es un avestruz, pero no, pato. Andrés. No voy a repetir lo que acaban de decir nuestros compañeros, que además es la esencia, ¿no? Quisiera poner sobre la mesa un tema que además creo que daría para otro coloquio, no lo voy a profundizar, pero que es la contraparte de lo que acaban de decir ellos y que es algo que está muy presente y en el mundo de los medios todavía no se ha comprendido completamente. La gran tragedia
del pensamiento de hoy se llama sesgo de confirmación. Un criterio psicológico que empuja a las personas a vivir en burbujas sociales y que afectan la forma en que nosotros hoy consideramos a la sociedad. Esto ya fue estudiado hace muchas décadas psicológicamente, pero ¿por qué hoy se vuelve tan relevante? Por el ámbito invasivo o la capacidad invasiva de las redes sociales. El sesgo de confirmación es la esencia de las redes sociales. Por eso, Cambridge Analytica pudo hacer lo que pudo hacer en Estados Unidos. Porque si yo solo, si en una sociedad yo solo me juntaría con los que piensan como yo, tendría una incapacidad de ir al encuentro cultural de las otras personas. Por eso lo que dice el Papa Francisco es tan importante, porque la cultura del encuentro rompe barreras y hoy los espacios digitales donde habitamos están construidos para no acercarlos, para ni siquiera verlos, porque no tengo la capacidad de ver todo el contenido que hay en las redes, solo veré aquello que piensa, siente y se presenta conmigo. ¿Y quiénes somos los que hemos dado esa información para que nos llegue eso? Pues nosotros mismos. Nosotros en nuestro Facebook, en nuestro Twitter hemos dicho cuáles son nuestras ideas, cuáles son nuestros gustos, y estas herramientas se basan en el sesgo de confirmación. Por lo tanto, es un desafío muy grande lo que acaban de decir ellos. Antes no lo era, porque era solo el periodismo, pero hoy, el periodista, pero hoy tenemos muchos muros sociales imperceptibles que afectan la forma en que nosotros llegamos con nuestra información a los medios. No quiero dar respuesta, solamente quiero dejarlo como un gran desafío del periodismo hoy y del futuro. Perdón, Maciel levantaba la mano y sé que algo de lo que va a decir es muy interesante. A ver, rápido, Maciel, rápidamente. Solo quería decir una cosa. Aquello de que el público, la gente quiere la verdad siempre, es un buenismo, no es así. Mucha gente quiere mentira, mito, una realidad dulce, pero agradable. Aquello de que siempre podemos contar con el deseo de la gente de tener la verdad en bandeja servida por nosotros es un mito en sí, no es así. Ok, mire, el tema hoy día es talmente muy bueno, que me han escrito en la chat dos personas. Bueno, Esther, que es del Perú. Repito, con el tiempo ya hemos salido de nuestro momento, estamos ya demasiado tiempo, como podemos decir, en el aire, pero no quiero dejar esta pregunta de Esther Núñez, desde el Perú, que nos dice: cuando las noticias generan desconfianza, no cumplimos con nuestra función social de servir al bien común. ¿Cómo podemos revertir esta realidad? En parte ya Andrés lo ha respondido, pero bueno. Yo voy a decir otra cosa de 20 segundos. La única batalla posible a ganar es la de uno mismo. Creo que la gran batalla del periodista es con la hoja vacía, ¿no? Porque en realidad podríamos pensar que somos más importantes o más relevantes de lo que en realidad somos, y eso nos lleva, a mí me llevó en algunos casos, porque de joven era muy idealista, a darte cuenta que te toca simplemente hablarle a esa persona que va a leer ese texto. Si logramos vencer la batalla de la mentira de nuestra mente, o sea, que a veces nos hace tener ideas preconcebidas o conceptos previos como periodistas, incluso en buena voluntad, creo que ya habremos ganado una gran batalla, ¿no? Y sacar contenido de calidad, y siempre vamos a tener gente que lo quiera consumir. No las grandes masas, como dice Macek, pero siempre habrá gente que quiera leer buen periodismo, ¿no? Así es, efectivamente. Si no hay más otra pregunta, yo creo que aquí concluimos con nuestra sesión del día de hoy. El tema de, recuerdo que el tema de hoy día es qué factores son importantes en las noticias para que generen confianza en los lectores. Y quiero agradecer verdaderamente a nuestros redactores de día de hoy y sobre todo también a todos nuestros colegas que con internet
podemos contactarnos con todo el continente americano, como es el Perú, México, ve ahora, Chile, Venezuela, etcétera, etcétera, Roma, España, etcétera. Yo quiero agradecer muchísimo a todos y bueno, aquí en Roma estamos ya yendo de vacaciones y con Mediatrends América comenzamos de nuevo desde el mes de septiembre.